Deliciosa, delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar un chicharrón de puerco en salsa verde, muy fácil de hacer, uno de los platillos típicos de la comida mexicana y que nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser los siguientes. Chicharrones de puerco, estos son la piel del puerco hecha chicharrón. Yo aquí tengo 200 gramos aproximadamente. También necesitamos 1 kilo de tomatillos o tomate fresadilla, que equivale a 2 libras y son aproximadamente de 15 a 18 tomates. Un manojito de cilantro, 3 chiles jalapeños, esto es a tu gusto. Si a ti te gusta la comida muy picosa, tú puedes agregar más chiles. Un cuartito de cebolla como este, además de un pedacito más, 2 ajos ya pelados, aceite, media cucharita de caldo de pollo en polvo y sal al gusto. En la estufa, a fuego medio, en una olla, puse agua a hervir y aquí vamos a agregar los tomates y los chiles. Yo ya les quité esta partecita de aquí para no batallar cuando los muelamos. Los vamos a tapar y los vamos a dejar hervir aproximadamente de 8 a 10 minutos, cuidando que los tomates se cosan muy bien, pero que no se revienten. Ya pasaron 10 minutos, los tomates y los chiles ya están cocidos. Si te fijas, ya cambiaron de color, pero no se han reventado. Lo que voy a hacer es apagar la estufa y vamos a pasar a la licuadora. En la licuadora vamos a agregar los chiles, los tomates, los 2 ajos, el cuartito de cebolla, el caldo de pollo en polvo, el cilantro. Yo lo voy a partir en 2 o 3 pedazos para que la licuadora no batalle. Y voy a dejar la sal para cuando ya estemos guisando esta salsa. Probablemente con el caldo de pollo en polvo sea suficiente. Esta la reservo. Voy a moler todo muy bien. Y una vez molido, vamos a pasar otra vez a la estufa. De regreso en la estufa, a fuego medio, en un sartén extendido, voy a agregar un poco de aceite. Aproximadamente unas 3-4 cucharas. Y aquí voy a poner el pedazo de cebolla que habíamos reservado. Lo voy a tapar y voy a dejar que la cebolla se queme un poquito con el aceite para que suelte sus sabores y le dé un mejor sabor a la salsa. Esto nos va a tomar unos minutos nada más. Una vez que hayan pasado unos minutos y la cebolla ya se quemó un poco en el aceite, la vamos a sacar. Y aquí en este aceite vamos a agregar la salsa que acabamos de hacer. Le vamos a agregar un poco del agua donde hervimos los tomates, porque cuando agreguemos los chicharrones, el chicharrón va a tender a absorber mucha del agua de la salsa y entonces queremos que esta salsa esté bastante aguadita para que cuando los chicharrones estén adentro y absorban el agua, de todas maneras se sienta jugoso. Lo voy a volver a tapar y voy a dejar que todos los ingredientes se terminen de cocer. Recuerda que la cebolla y los ajos están crudos y también el cilantro. Una vez que pasaron 5 a 8 minutos de que la salsa esté hirviendo, la vamos a checar de sal. Si le falta le agregamos y aquí vamos a agregar los chicharrones. Si hay chicharrones muy grandes, los vamos a partir a la mitad para que no batallemos a la hora de comerlos. Una vez que los agreguemos, le apagamos a la estufa y con el mismo calor de la salsa los chicharrones se van a ablandar. Los voy a retirar de la estufa. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta, chicharrón de puerco en salsa verde, y pues lo único que nos queda es probarlo. Esto te puede servir para tacos, para sopes, unas gorditas. Está riquísimo. Espero hagas esta receta en tu casa.
la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.